Hola, mi nombre es Víctor Manuel Mejía, soy instructor de la Escuela de Literatura de Mosquera y el día de hoy quiero hacerles una semblanza un poco más detallada sobre la vida del escritor Rubén Fonseca. Rubén Fonseca originalmente fue un abogado que empezó a trabajar con la policía de Brasil y su trabajo propiamente no fue en el campo porque era un trabajo más de periodista, porque empezó a mostrar su talento como registrador de historias, como periodista y como comunicador, y lo puso al servicio de la policía de Brasil. Muy pronto este abogado se convierte también en comisario, que es un rol, digamos, muy importante dentro de la organización policíaca en Brasil, y empieza a tener contacto cercano con todos los bajos fondos y los bajos mundos de la ciudad de Sao Paulo, aunque en su obra retrata perfectamente la condición de muchas ciudades y grandes metrópolis no solo de Brasil, sino en su momento de cualquier ciudad grande que se diga que es una ciudad vasta y contemporánea. Este hombre fue uno de los primeros autores brasileños en tratar personajes de la realidad y de la cotidianidad. Entonces para él no fue ajeno, eh, digamos, registrar en sus escritos esas personas de la calle, las prostitutas, los criminales y las personas transgénero que viven en condición de vulnerabilidad, eh, estafadores, todo tipo de secuaces, reducidores, bueno, toda esta gama de personajes de los bajos fondos que no solamente están en Sao Paulo, sino que están en cualquier ciudad grande del mundo. Esta, estas personajes tratados con el filtro de Rubén Fonseca empezaron a adquirir una relevancia, pero es porque fueron mostrados eh, a través de la literatura. Y aunque la gente en Brasil y en cualquier ciudad sabe que estos personajes existen, el valor está en haberlos mostrado a través de la literatura y haber dicho, mire, son reales, están ahí, interactúan, y esa vida oscura que tienen y en la cual tejen todas sus historias, pues esas historias también están cerca de nosotros y están cerca de la gente que tiene poder. Este hombre fue capaz de tejer unos vasos comunicantes entre esos bandidos, prostitutas, esclavos sexuales, reducidores y las grandes élites políticas de Brasil. Por supuesto la corrupción permea todo y nosotros lo vemos también desafortunadamente en nuestro país. La corrupción tiene unos hilos conductores que van desde lo más bajo hasta lo más alto. Y aunque es un secreto a voces, porque muchas veces no lo analizamos, Rubén Fonseca tuvo el valor de mostrarlo en sus cuentos y en sus novelas. Y fue capaz de mostrar esa relación directa que hay entre lo que existe en los bajos fondos y en los bajos mundos y lo que existe en los altos mundos. Bueno, no podemos dejar de olvidar que relacionó también narcos, narcotraficantes, reducidores, jíbaros, vendedores de drogas, vendedores de armas, em, personas que se apoderan de territorios y a través de un personaje muy interesante que es Mandrake. Mandrake, de acuerdo con diferentes autores que son expertos en Rubén Fonseca, dentro de ellos el maestro Harold Alvarado Tenorio, él dice que el alter ego de Rubén Fonseca era Mandrake. Mandrake era un investigador que a su vez era abogado y tenía una vida un poco revoltosa, una vida un poco por fuera de lo normal, por supuesto con unos gustos, unas preferencias íntimas bastante cuestionables, etcétera. Pero este hombre iba por, lo comenta Harold Alvarado en un ensayo magnífico que está publicado en el periódico El Tiempo como una semblanza de Rubén Fonseca.
dice que este hombre no solucionaba los casos ni los resolvía, sino que era el destino el que se encargaba casi solo de solucionarlos. Y a veces en los cuentos y en las historias que uno lee de ese personaje, que también fue llevado al cine, ahora les voy a hacer una referencia de las películas hechas sobre historias de Rubén Fonseca. Este personaje es capaz de engancharlo a uno en sus pequeñas historias. Entonces casi siempre en los cuentos y en las novelas de Rubén Fonseca uno se enlaza en una, dos o hasta tres historias que están enlazadas unas con otras. Por una parte uno va detrás de resolver una gran trama que hay de fondo, pero Mandrake es capaz de llevarlo a uno también por ese pequeño mundo que él está viviendo en su momento. Voy a hacer una breve reseña de las obras más importantes y de los cuentos más importantes de Rubén Fonseca, y luego miramos dentro de el tema cinematográfico qué se llevó al cine y bueno, qué tipo, por qué medios podemos encontrar de pronto estos materiales. Continuemos con Rubén Fonseca. Lo primero que se conoció de Rubén Fonseca fueron sus cuentos. Sus libros de cuentos fueron de gran impacto en Brasil. De hecho, nos relata Harold Alvarado Tenorio en su Semblanza que muchos de sus cuentos y sus libros de cuentos fueron prohibidos incluso dentro de la sociedad brasilera, porque además de trabajar esos personajes marginales que les había comentado, por supuesto los lenguajes y las acciones eran violentas y las palabras que se usaban pues por supuesto eran palabras de la calle y eran palabras reales, que aunque la sociedad a veces un poco mojigata no está acostumbrada a escuchar, está acostumbrada a escuchar en su cotidianidad, cuando se ven reflejados y escritas y escritos, es como si fuera un espejo, y eso molesta y afecta, por supuesto, a muchos círculos sociales, religiosos, políticos, económicos, etc. Dentro de los primeros cuentos que escribió Rubén Fonseca, recuerden que Rubén Fonseca empezó a escribir a los 38 años. Eso también es un aliciente para aquellos que tienen ese deseo de escribir y tienen ese aguijón, esa picadura de escribir y no lo han hecho porque consideran que son muy mayores. Pues escritores como él comenzaron a los 38 años, después de haber acumulado mucha experiencia, después de haber visto muchas cosas y de haber tenido una cantidad de historias acumuladas para contar. El primer libro que escribió se llamaba Los Prisioneros, un libro de cuentos que se editó en 1963 y que tuvo 10 cuentos. Fue un libro en donde él empezó a mostrar ese estilo que lo marcaría de por vida y por el cual lo vamos a conocer toda nuestra existencia. Recuerden que Rubén Fonseca falleció hace muy poco tiempo, a la edad de 94 años, nos abandonó. Luego escribió un libro en 1965, también fue un libro de cuentos, que se llamó El Collar del Perro, en donde escribió 8 relatos también relacionados con toda esta experiencia, básicamente con su experiencia como comisario en la experiencia en la policía, que tuvo contacto con todos estos mundos que les comenté. En 1967 escribe un libro de cuentos que se llama Lucía McCarthy. Ese libro tiene 19 relatos cortos. Y en 1975 escribe el libro de cuentos que digamos donde se empezó ya a cotizar como un gran escritor. Se llamó Feliz Año Nuevo y otros cuentos, y tuvo 15 relatos. Feliz Año Nuevo lo pueden encontrar en internet para que ustedes se den una idea del estilo drástico, contundente y callejero de los personajes y de las historias de Rubén Fonseca. Ese cuento en particular lo pueden encontrar fácilmente, ponen Feliz Año Nuevo de Rubén Fonseca, recuerden que es con M, y ahí van a encontrar acceso al cuento, lo pueden buscar para que le echen un vistazo. Más adelante escribió Novela Negra y otras historias, El agujero en la pared, Historias de amor, La cofradía de los espadas, Secreciones, excreciones y destinos en el 2001, Pequeñas criaturas en el 2002,
Ella y otras mujeres, y bueno, otros libros de relatos que están todavía sin traducir en el portugués. Hay un tema con la traducción del portugués al español, y es que como estamos acostumbrados a que los grandes escritores provienen de Estados Unidos, de Inglaterra, de otros países, y el idioma comodín es el inglés, en la traducción del portugués al español hay una transición absurda, porque estando tan cerca de Brasil, culturalmente estamos muy lejos. Entonces las novelas y los cuentos de Rubén Fonseca son escasos, son costosos, y por eso se conoce, digo yo, más bien poco sobre el autor, sobre todo en lo cotidiano y en lo popular. Dentro de las novelas, su primera novela fue El caso Morel, 1973, El gran arte, la escribió en 1983, un año después. Buffo y Spallanzani en 1986, también se tradujo para España como Pasado Negro. En 1990 escribió Agosto, que es una de sus grandes novelas, porque Agosto narra la historia, unos momentos muy difíciles que tuvo Brasil durante la oligarquía de Getúlio Vargas. Es una novela histórica, además como muy importante como revisión histórica, ¿no? Es una novela bastante importante. De ahí para allá está El salvaje de la ópera, Del fondo del mundo prostituto solo amores guardé para mi puro, El enfermo Molière, Diario de un libertino, Mandrake, la Biblia y el bastón, El seminarista. Mandrake es un personaje vital dentro de la obra de Rubén Fonseca. Les comenté algo de Mandrake en el primer corte de este video, pero hay que tenerlo como referencia porque eh, permite que haya una relación entre ese mundo bajo del que hablamos y ese mundo alto de un abogado que ha tenido cierto mundo y que tiene cierto caché y cierto glamour. A mí me recuerda esto a un personaje sacado de la serie de Breaking Bad, que se llama Saul Goodman. Algunos de ustedes tal vez están viendo la serie por Netflix o siguiéndola, porque tiene algunas similitudes con él. Por supuesto, Mandrake es un abogado un poco más refinado, Saul Goodman es un poco más popular, pero tiene ciertas similitudes. En este mundo de las leyes y de la defensa de las personas que necesitan ayuda legal, por supuesto, son muchos los abogados que conocen también esas enlaces entre el mundo bajo y las altas esferas del poder. Bueno, les prometí que les iba a decir cuáles son las películas que hizo o los guiones que hizo Rubén Fonseca para el cine, y ya les voy a dar esa información también para que la tengan. Dentro de los guiones que se llevaron al cine, guiones escritos por Rubén Fonseca, está El gran arte, es una novela que fue llevada al cine. El caso Morel, que nunca fue terminada, es muy probable que ahora con su muerte alguna productora se interese sobre este tipo eh, de novela para llevarla al cine. Además, las imágenes de las novelas de Rubén Fonseca son supremamente gráficas, supremamente cinematográficas, y no va a ser difícil llevar al cine novelas de Rubén Fonseca. Aquí está El gran arte. Esta novela confunde, porque cuando uno escucha El gran arte se imagina cualquier cosa, pero en realidad El gran arte se trata sobre el arte de manejo del cuchillo que tienen los delincuentes brasileros, y sobre todo los que viven en la frontera con Bolivia. Hay mucha información dentro de estas novelas de Fonseca, de carácter histórico, regional, geográfico, que es muy importante que uno absorbe, digamos, cuando la lee. Otro guión cinematográfico de Rubén Fonseca fue Buffo y Spallanzani, Informe de un hombre casado, es otro de los guiones que le escribió. Y escribió el guión El diario de un libertino, que es el cuarto guión que escribió para cine. Escribió un guión que no fue primera obra, sino que fue directamente escrito para cine,
que es Estelnina y la extorsión. Y escribió guiones basados en obras de otros autores, como El hombre del año, que fue basado en el libro El matador de Patricia Melo. Entonces, esta es una muy breve reseña de, bueno, un poco menos breve que la que ya les había ofrecido, sobre este autor brasilero, que de cualquier punto de vista vale la pena que ustedes lean, que comparen, aunque por supuesto voy a leerles un poco de Feliz Año Nuevo para que les quede de pronto en sus mentes este cuento y lo puedan buscar en internet. Les decía que ese lenguaje crudo de él puede no gustarle a todo el mundo, pero muestra la realidad, la otra cara de la moneda, que también es importante conocer. El Feliz Año Nuevo comienza así. Vi en la televisión que los comercios buenos estaban vendiendo como locos ropas caras para que madames vistan en el revillón. Vi también que las casas de artículos finos para comer y beber habían vendido todas las existencias. Pereva, voy a tener que esperar que amanezca y levantar aguardiente, gallina muerta y farofa de los macumberos. Pereva entró en el baño y dijo: ¡qué hedor! Vete a mear a otra parte. Estoy sin agua. Pereva salió y fue a mear a la escalera. ¿Dónde afanaste la televisión?, preguntó Pereva. No afané, ni madres, la compré. Tiene el recibo encima. Ah, Pereva, ¿piensas que soy tan bruto como para tener algo robado en mi cuchitril? Estoy muriéndome de hambre, dijo Pereva. Por la mañana llenaremos la barriga con los desechos de los babalaos, dije, solo por joder. Bueno, perdón. Esto, el solo lenguaje ya nos da una idea de estos tipos para dónde van, que tienen en la cabeza, y también la escenografía, con el solo diálogo de haber entrado este hombre al baño y darse cuenta que está en unas condiciones paupérrimas y que no hay ni siquiera agua, pues uno ya va entendiendo un poco cómo viven y a qué se dedican. Esto empieza a complicarse un poco más y empiezan a aparecer otras acciones, hasta que deciden ir a una casa de personas millonarias en plena fiesta de fin de año para robarlas y quitarles sus pertenencias. Por supuesto pasan cosas terribles dentro de este relato. Muchas de ellas son imágenes de cosas que él realmente vio y tuvo que registrar en su labor como periodista de la policía. Les dejo ese abreboca para que ustedes busquen esos cuentos de Rubén Fonseca y los puedan disfrutar plenamente. Personalmente es uno de mis escritores favoritos. Ganó muchísimos premios, casi todos los premios de la literatura portuguesa los ganó, incluso también las traducciones. Les voy a mencionar algunos de ellos. Ganó los premios Pen Club Internacional, Fundación Paraná, Fundación Brasilia. El premio Jabuti lo ganó 3 veces. Estación del Sá, el premio Goethe, el premio Pedro Nava, el premio Asociación Paulista. Ganó también el Giuseppe Acerbi, el Machado de Asís, el Camões lo ganó también en varias oportunidades, y el premio Juan Rulfo. De este último premio, Juan Rulfo dice jocosamente Harold Alvarado Tenorio que Juan Rulfo debe estarse revolcando en la tumba por haberse ganado este premio. Espero que esta reseña un poco ampliada de Rubén Fonseca les ayude a encontrar también temas y autores favoritos. Recuerden que para uno leer es mejor leer lo que le gusta y uno debe encontrar su camino literario. La literatura es tan grande como el universo y asimismo uno debe encontrar su camino literario y leer lo que le gusta para que lo disfrute realmente. Recuerden, mi nombre es Víctor Mejía, soy instructor de la Escuela de Literatura de Mosquera. Agradecimiento a nuestra Secretaría de Cultura y Turismo por apoyar este programa, por seguirnos apoyando, a nuestro alcalde Jan Jerometa y por supuesto
a nuestro coordinador de la Escuela de Literatura y a los compañeros de la escuela. Estamos haciendo estos talleres virtuales, estamos haciendo videos, estamos reuniéndonos con las personas. Si requieren más información, aquí abajo pueden hacer su comentario, dejar su teléfono, dejar sus datos. Nosotros nos vamos a poner en contacto. Recuerden también que esto fue posible gracias a nuestro secretario de Cultura y Turismo, Javier Trujillo. Bueno, sin más preámbulo, tengan paciencia, esto pronto va a terminar y podremos estar nuevamente reuniéndonos en la biblioteca a leer. Feliz tarde.